9:36 y gracias por estar con nosotros y por supuesto gracias Mari Carmen por esta información importante. Hoy tenemos dos charlas interesantes. La primera y vamos a platicar con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, porque doctor José, hay cuestiones que hay que analizar y bueno, tener en cuenta con respecto pues a lo que sucedió desde el lunes denominado lunes negro por toda la volatilidad en el tema del tipo de cambio, los precios y bueno, ¿cuáles serían las afectaciones o beneficios que tenemos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto que sucedió este lunes 5 de agosto es la secuela de lo que tuvimos el 3 de junio. Llevamos ya pues 2 meses con un movimiento de indicadores tanto nacionales como internacionales y por supuesto, Javier, que esto afecta a la economía nacional y sin duda también afecta el gasto de los hogares. ¿Qué es lo que tuvimos este lunes? Algo que se anunciaba en uso horario el viernes en Japón, en torno a que el Banco Central de Japón aumenta su tasa de interés, y también el lunes se da a conocer la información respecto a la creación de empleos en Estados Unidos, donde en julio se tuvo un comportamiento de 114,000 empleos creados. Sin embargo, en junio, en el sexto mes, se crearon 179,000 empleos. Esto provocó una enorme incertidumbre en los indicadores, aunado a también que hubo una fuerte caída a raíz de lo que sucedió en Japón de empresas tecnológicas, que sin duda son las que predominan en la parte de servicios principalmente digitales. Y esto afectó a lo que estamos teniendo en el país en torno a el tipo de cambio, tomando en consideración, Javier, que la política monetaria tiene tres importantes componentes. Uno es precisamente el tipo de cambio, otro es la parte de inflación y uno más es lo referente a tasa de interés, que Javier, hoy, jueves, sin duda vamos a tener una enorme volatilidad respecto a la información que vamos a tener. Ya se arrojó el comportamiento de la inflación a julio, que fue de 5.59%, un crecimiento mensual de 1.15%, algo que no habíamos tenido ya desde hace varios años, tomando en consideración, Javier, por ejemplo, que la inflación mensual en enero fue de 0.10% y al séptimo mes de 2024 pues fue de 5.59%. Entonces, esto va a provocar, Javier, que dentro de pues uso horario Quintana Roo, dentro de 3 horas, alrededor de las 12:30, Banco de México, 1:30 Quintana Roo, Banco de México estará informando sobre su decisión de política monetaria, que sin duda, a raíz del comportamiento de lo que tuvimos hace una hora de la inflación, pues la decisión será mínimamente mantener la tasa de interés en 11%. Y Claro. esto, por supuesto, va a provocar entonces que también se mueva el tipo de cambio, Javier. Claro, y que además aquí, doctor, vienen muchas cuestiones. En economías como Quintana Roo, donde básicamente está dolarizado, puede haber un beneficio, pero también en el tema inflacionario puede haber afectaciones en el esquema de los insumos de la canasta, de los productos de la canasta básica, de algunos productos y servicios también, y que esto también conlleva una serie de afectaciones, ¿no? Así es, usted lo precisa bien, porque en ocasiones las especialistas, los expertos que muchos saben de estos temas, tienden a confundir la parte referente a los beneficios, por un lado, de la apreciación, o a los beneficios de la depreciación del peso. Depende el sector donde uno se encuentre. Precisamente Quintana Roo es una entidad por su actividad muy importante en lo referente al sector terciario, donde predomina la parte turística. Por supuesto que le conviene la depreciación del peso frente al dólar. Digo, al 30 de mayo teníamos un tipo de cambio de 16.83 y en este momento, Javier, el peso está en 19.13. ¿No? Entonces, frente al dólar. Entonces, pues por supuesto que a la actividad turística le conviene la parte referente a la depreciación. Depende, subrayo, cómo se vea lo referente al tipo de cambio. De igual forma, a las remesas, ¿no?
son beneficiadas por el tipo de cambio. Entonces, lo que estamos viendo sin duda es un comportamiento de movimientos internacionales dentro de la economía global que por supuesto Claro. van a afectar a la economía mexicana de cara, Javier, a lo que el nuevo gobierno, a partir del 1 de octubre, estará presentando el 15 de octubre los criterios generales de política económica, es decir, el presupuesto 2025, y sin duda lo que estamos viendo en estas horas, a la Secretaría de Hacienda, el ya ratificado secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, pues va a tener que modificar sus expectativas económicas y por supuesto esto va a hacer que se cambien las perspectivas económicas, sociales de la ya a partir del 1 de octubre presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, de la nueva administración. Pues, doctor José, yo le agradezco mucho estas proyecciones y sobre todo esta circunstancia que sin duda tenemos que estar muy pendiente en unas horas más de acuerdo a todo ello para verificar también cómo vamos a estar y bueno, las medidas que se van a adoptar en este sentido, porque bueno, sí se puede prever algún otro tipo de afectación. Como siempre, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco, gracias. En esta parte también de la información. Vamos a más datos aquí en Quintana Roo. Esto te interesa, aquí te van unos tips importantes. Esto te interesa, aquí te van unos tips importantes. Esto te 9:42 hay más información y quiero agradecer que está también con nosotros el contador Jesús Guillermo Mendieta González. Él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, contador, tú nos traes información importante ahora con el regreso a clases, con la lista de útiles escolares. Hay algunos gastos en los útiles que pueden ser deducibles ante el SAT. Platícanos cuáles son y qué beneficios obtendríamos con esto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos y a tu auditorio. Pues sí, mira, no es nuevo, es algo que se ha venido haciendo, bueno, al menos los últimos 14 o 15 años. La misma ley del impuesto sobre la renta establece que para las personas físicas con actividad empresarial, profesional o sueldos y salarios, pueden tener deducciones personales dentro de su declaración anual, la misma que se presenta en el mes de abril, recordemos del siguiente año. Entonces, partiendo de ello, dentro de las deducciones personales que se encuentran establecidas dentro de la ley del impuesto sobre la renta, está dos muy importantes que nos traen al tema o a la mesa el día de hoy. Uno es el tema de las deducciones correspondientes al pago de la colegiatura, desde nivel preescolar hasta educación técnica profesional o su equivalente. Y la otra es el transporte escolar obligatorio. Solo estas dos partidas pudieran ser, en el caso en particular del tema referente a escolar a los niños o niñas que se tienen y pues obviamente los padres que tributan para efectos fiscales pudieran hacer deducibles hasta el mes de abril del siguiente año. Y que esto traería un beneficio, evidentemente, para quienes tienen esta dinámica y sobre todo para aquellos que, bueno, están incorporando a sus hijos en un nivel o en una escuela particular en la mayoría de los casos, pero también, por ejemplo, en el transporte escolar hay escuelas públicas que también manejan o tienen este servicio y que puede ser deducible. ¿Cuánto de esto puede ser deducible? ¿Es al 100%? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Y bueno, seguramente quien está empapado en esto puede aprovechar también esos incentivos. Sí, claro. Mira, dijiste un punto bien importante. Estas deducciones son solamente en el caso de la colegiatura para aquellos padres de familia que tengan a sus hijos en escuelas particulares. Toda vez que, por ejemplo, en el caso van desde preescolar hasta educación técnica profesional, por ejemplo, en el tema de preescolar, hasta 12,900 pesos al año, ojo, al año, no mensuales, sino al año. 12,900 pesos, en el caso de primarias 14,200, en el caso de secundaria 19,900, educación técnica profesional, entiéndase, pues preparatoria, algo por el estilo, 17,100 o su equivalente que pudiera ser hasta cierto punto
también la técnica, la preparatoria o una parte de la universidad, 24,500 pesos. Estos esquemas o estos parámetros de deducción solamente para colegiatura son en estos montos. Al año es reiterativo mencionar o muy imperativo subrayar el que estos montos que acabo de mencionar son anuales, no mensuales, no trimestrales, no cuatrimestrales, sino anuales. Por lo tanto, hasta cierto punto será el monto que podría toparse la deducción en colegiaturas. Y en el caso específico de transporte escolar obligatorio, solamente aplica para preescolar, primaria y secundaria y podría ser deducible al 100% siempre y cuando este sea obligatorio. Esto es importante mencionar porque la ley establece que sea obligatorio o solicitado por la institución educativa como una obligación para hacerlo deducible de impuestos. Muy bien, eso es una parte importante porque también justamente en ese sentido yo le preguntaba al respecto de algunas escuelas bueno, públicas donde en ocasiones también pues utilizan los padres de familia ese tipo de servicios para su comodidad, pero aquí ojo, si no es obligatorio entonces no entra dentro de la deducción. Hay otros gastos deducibles también que a lo mejor no son vinculados directamente a un tema escolar, pero por ejemplo los servicios dentales también que los niños de repente utilizan también son algunos gastos deducibles. ¿Y qué otro tipo de gastos podrían ser dentro de este esquema relacionados, pudieran ser también deducibles, contador? Pues tocaste un punto que de hecho lo tenía sobre la agenda, pero qué bueno que pusiste el punto sobre la mesa. Justamente, si bien es cierto, no son directamente relacionados con el tema educativo, pero sí tienen que ver con la salud, por ejemplo, de nuestros hijos. Uno, los servicios dentales, como bien tú dices, son tanto para el contribuyente que está tributando como para su familia. Entiéndase, descendientes directos. Pueden ser cónyuge o esposa e hijos o padres de forma directa. Solamente esa situación, no el primo, el sobrino, el hermano, no. Tienen que ser consanguíneos de forma directa para hacerlos deducibles y que obviamente la factura salga a nombre del contribuyente, pero puede decir el paciente, su hijo, Juanito o Juanita o su cónyuge, Tiene que ser Pedrita, especificado, ¿no? ¿no? En la descripción de la factura. Sí, o sea, viene la factura a nombre del contribuyente, en este caso, por ejemplo, de mi nombre, Guillermo, pero mi hija o mi hijo, X, Y y Z, es el paciente y entonces hay una dirección consanguínea directa entre mi hijo y obviamente su servidor y pues eso ya lo podría ser deducible. Y reiterando, ¿qué podría ser? Honorarios médicos también, u hospitalarios también, dentales. Esos serían los más directos que pudiéramos involucrar de forma directa al tema escolar, aunque recordemos que también hay otras deducciones personales que la misma ley establece o autoriza cuando presentamos nuestra declaración anual en el mes de abril del siguiente año, como podrían ser también aportaciones para el retiro, seguros de gastos médicos mayores, obviamente el tema lamentable de funerales, eso podría ser deducible también para el contribuyente, aunque tal vez esto no tenga que estar relacionado directamente con el tema de escuelas. Así es, pero que al final de cuentas también esas deducciones ayudan y evidentemente una vez que termine su declaración, si tienes un saldo a favor, poder tener justamente un incentivo y un beneficio a tu bolsillo. Como siempre, contador, muchas gracias por darnos estas recomendaciones, esos tips y sobre todo ahora que viene justamente regreso a clases, lo tengamos en consideración porque hay que recordar también que hay nuevos padres de familia que van a inscribir a sus hijos en ese ciclo escolar por primera ocasión y pueden aprovechar también estos beneficios que existen. Como siempre, gracias. ¿De qué? Hasta luego, buen día a todos.